Cursos Gilles Deleuze. La última vez intenté distinguir las especies de estratos que se producían sobre el cuerpo sin órganos y lo inhibían, y que igualmente estaban hechos para inhibir el funcionamiento del cuerpo sin órganos. Quisiera volver a partir de ahí. Pasa como si el cuerpo sin órganos, una vez dado, le estaba impedido funcionar. Tenemos al menos algunas ideas sobre la manera como funciona. El cuerpo sin órganos puede ser cualquier cosa, puede ser un cuerpo viviente, puede ser un lugar, puede ser una tierra, lo que ustedes quieran. El cuerpo sin órganos designa un uso. Un cuerpo sin órganos lo suponemos experimental, por eso nunca está dado. Lo que llamo cuerpo sin órganos es una especie de límite que, en una lógica del deseo, se debe abordar o debemos aproximárnosle. Sí, lo mejor que se puede hacer es aproximársele, porque puede ser que si se hace algo más que aproximársele o tender a él, entonces el cuerpo sin órganos se volcará sobre sí mismo y nos esgrimirá su rostro de muerte. Es necesario mucha prudencia para hacerse un cuerpo sin órganos. Es necesario mucha prudencia para no hacerlo saltar, mucha paciencia. En todo caso, por una muy fuerte razón, si es un límite al cual aproximarse prudentemente, es porque, para aproximarse, hay que salvar las trampas. Sabemos que justamente es por las líneas de fuga que llegamos a aproximarnos al cuerpo sin órganos. ¿Fuga de qué? ¿Qué se fuga? Comenzamos a tener ideas sobre el asunto, y de otra parte, no todas las líneas de fuga son válidas. Y sin embargo, una vez más, voy a considerarlas al comienzo como equivalentes. La línea de fuga D, la línea de fuga revolucionaria, que, sin embargo, son completamente diferentes las unas de las otras, no busco por el momento en qué son diferentes, aunque ese sea finalmente el problema. ¿Cómo pueden a la vez empalmar las unas sobre las otras y cómo pueden ser completamente diferentes? No ponen en juego las mismas máquinas. Lo que impide funcionar al cuerpo sin órganos y lo que hace que, para nosotros, el cuerpo sin órganos esté siempre por fabricar, es que sufre todo tipo de inhibiciones. Está dado a través de las inhibiciones que trata de hacer saltar. Es como si estuviera preso en una triple venda, y yo quisiera situar las nociones que corresponden a esta triple venda inhibitoria. A esas vendas también podemos llamarlas los estratos. ¿Opuestas a qué? El estrato es casi como una especie de formación sobre el cuerpo sin órganos que va a conducirlo a abatirse, a plegarse, a formarse relaciones biunívocas. El cuerpo sin órganos cogido en un estrato se pliega, se repliega, forma un doblez que produce relaciones biunívocas y son relaciones biunívocas que impiden el funcionamiento del cuerpo sin órganos, pues el cuerpo sin órganos, si llega a funcionar, funciona bajo la forma de un régimen de conexiones polívocas. Si bien plegarlo, imponerle técnicas de pliegue, y entonces ya no funciona por relaciones polívocas, eso es suprimir todas las posibilidades. En otros términos, todo pasa sobre el cuerpo sin órganos, tanto sus inhibiciones como su formación, su constitución, su fabricación. Y entonces, los tres estratos son las reglas por las cuales el cuerpo sin órganos ya no funciona, no llega a desarrollarse. Yo creo que se oponen. Intento lanzar toda una serie de palabras para ver si eso pega o si no pega. Habría que oponerlos al cuerpo sin órganos mismo, que no está estratificado, y él no está estratificado porque es el plano de consistencia, o lo que es lo mismo, el campo de inmanencia del deseo. Eso quiere decir el deseo en su positividad, el deseo como proceso, y el deseo como proceso precisamente solo puede estar definido negativamente a partir de lo que lo traiciona, y hemos visto las veces precedentes que las tres grandes traiciones, las maldiciones sobre el deseo son
relacionar el deseo a la falta, relacionar el deseo al placer o al orgasmo, vera rage, error fatal, o relacionar el deseo al goce. Las tres tesis están ligadas. Poner la falta en el deseo es desconocer completamente el proceso. Una vez que se ha puesto la falta en el deseo, solo se pueden medir las realizaciones del deseo con el placer. Entonces la referencia al placer deriva directamente del deseo falta, y no se lo podrá relacionar más que con una trascendencia que es la del goce imposible, que remite a la castración y al sujeto escindido, es decir, que esas tres proposiciones forman una trampa sobre el deseo. Son la misma manera de maldecir el deseo. Al contrario, el deseo y el cuerpo sin órganos en el límite son la misma cosa por la simple razón de que el cuerpo sin órganos es el plano de consistencia, el campo de inmanencia del deseo tomado como proceso. Ese plano de consistencia es abatido, impedido de funcionar en los estratos, de donde terminológicamente opongo, pero una vez más, si ustedes tienen palabras mejores, yo solo tengo estas. Opongo el plano de consistencia y los estratos que impiden precisamente al deseo descubrir su plano de consistencia, que van a orientar al deseo sobre la falta, el placer, el gozo, es decir, que van a formar la mistificación represiva del deseo. Entonces, si continúo desplegando todo sobre el plano mismo, yo debo buscar ejemplos en los que el deseo aparece como proceso desarrollándose sobre el cuerpo sin órganos, captado como cuerpo de inmanencia o de consistencia del deseo. Y allí podríamos poner al guerrero chino antiguo, y todavía una vez más, nosotros occidentales interpretamos las conductas sexuales del chino antiguo como del chino taoísta, en todo caso como un retardo del gozo. Hay que ser un sucio europeo para comprender las técnicas taoístas de esa manera. Al contrario, arrancar el deseo de sus pseudofinalidades de placer para descubrir la inmanencia propia al deseo en su pertenencia a un campo de consistencia, eso no es del todo retardar el gozo. Pero también podríamos mirar en nuestras civilizaciones, ver a aquellos que trabajan sobre el masoquismo, por ejemplo, ciertas técnicas masos. El Tao chino, el maso occidental, también a él se lo interpreta como operando fenómenos de retardo del gozo, mientras que su operación es descubrir un proceso inmanente al deseo, tal que el deseo no se relaciona más al placer. Todo el problema es justamente lo que, en la China taoísta, aparece como ausencia de toda perversión, como una actividad deseante sin perversión, siendo el campo de las perversiones completamente exterior a ésta. Entonces, parto de esta primera gran oposición, plano de consistencia del deseo del cuerpo sin órganos, y los estratos que maniatan el cuerpo sin órganos. Esos estratos, la última vez, yo veía tres. El primer estrato es el de la organización. El estrato de organización es simple. Consiste en hacer al cuerpo sin órganos un organismo. Y empleo la palabra hacer como hacer un niño. Se le hace un organismo. Se le organiza según el principio del rendimiento de las energías útiles, las energías del trabajo. Se impone a eso que pasa sobre el cuerpo sin órganos. Es muy variable lo que pasa. La tarea no termina con la fabricación de un cuerpo sin órganos. Al contrario, no es una escena ni un lugar. El cuerpo sin órganos es como una matriz, a partir de la cual algo va a pasar porque algo va a producirse. El estrato de organización está hecho para captar lo que está a punto de pasar, para captar lo que pasa ya sobre el cuerpo sin órganos en un sistema que va a orientar todo eso en otra dirección, va a devolverlo. Y ese sistema, que va precisamente a extraer las energías útiles, llamadas útiles en función de la producción social, inhibir las energías llamadas inútiles, y bien ese sistema es la relación articular
o bien la doble organización orgánica. Y esta doble organización orgánica, que verdaderamente está en la base de la constitución del organismo, el mejor ejemplo es el del tono muscular. Hay que ver en los biólogos la teoría del tono muscular, aquella que muestra que el tono muscular es un dato estadístico. Y es interesante porque la manera en que procede la fabricación del organismo, cuando se hace un organismo al cuerpo sin órganos, quiere decir que todos los fenómenos moleculares que pasan sobre el cuerpo sin órganos van a ser captados por grandes conjuntos llamados estadísticos. Y es ese igualmente el primer nivel de la doble articulación. Van a ser captados en fenómenos de muchedumbres y esa va a ser la primera etapa del paso de lo molecular que aparece en el cuerpo sin órganos. Y el cuerpo sin órganos no es otra cosa que una molécula gigante. Y esos fenómenos moleculares van a estar organizados en grandes conjuntos molares orgánicos tipo esqueleto. Y ahí los biólogos actuales muestran muy bien hasta qué punto el organismo es un dato estadístico, es decir, que implica una microbiología, a saber que implica la reducción de los fenómenos moleculares microbiológicos a los grandes conjuntos estadísticos, o bien como para el tono muscular, y esto está ligado el rol del sistema nervioso en la constitución molar de los organismos dotados de un tal sistema. Y de golpe, ese rol del sistema nervioso nos explica también otra cosa, a saber que el organismo en sus relaciones con el mundo exterior está dotado de esta extraña facultad de representación por la cual él se anexa a una porción del mundo exterior. El organismo no se constituye como una forma, lo que define la forma siendo precisamente la doble articulación, sin aprender la realidad exterior como una forma que corresponde no por semejanza, sino siguiendo las relaciones que los biólogos han intentado determinar, a saber, y hay toda una derivación entre la forma orgánica misma que se puede llamar forma 1, fundada sobre la doble articulación, y la organización del mundo percibido de las representaciones donde el mundo exterior es captado por el relevo del sistema nervioso bajo la especie de una forma de otro tipo, la forma 2. Esta es la dirección de búsqueda de Ruger sobre el paso de la forma orgánica 1 a la percepción 2. He aquí esto para el primer estrato. Y digo primero porque hay que comenzar. Sobre todo no hay que interpretarlo como el primero cronológicamente. Ya la formación del organismo está muy ligada a las presiones sociales, y cuando decía que lo está según el principio de la energía útil, eso implicaba recurrir a todo un mundo de la producción social. Entonces, retengo, para este primer estrato de la organización, un cierto número de conceptos que me parecen clave. La energía útil o inútil, la relación articular o doble articulación orgánica, el tono muscular y el sistema nervioso y la representación. A eso lo podemos llamar el volumen de organización. Y después el segundo estrato es el estrato de la significación. Y el estrato de la significación también se puede decir que deriva del primero, pero también que el primero lo supone. Y esta vez ya no se hablará de volumen de organismo, sino por razones que veremos más adelante, se hablará de ángulo de significancia. Este segundo estrato es el que impide el cuerpo sin órganos, tanto de funcionar como de ser alcanzado, y esta vez su diferencia con el primero es que el estrato de organización alcanzará un mundo de la representación distinto de la realidad. Si bien el gran corte que correspondía al estrato de organización era, primer corte, el corte de la doble articulación, y después estaba también el corte representación real. El estrato de significación pasa al interior de la representación y consiste también, entonces esta vez en un corte que pasa al interior de la representación, entre lo que se llamará el significante y el significado. Este corte es, pues, de otro tipo y,
¿En qué consiste? Consiste primero en un fenómeno de doble articulación. Ese fenómeno de doble articulación no coincide con el significante-significado. La doble articulación es constituyente del significante. Comprende un primer nivel que también es una cierta manera de forzar a los fenómenos moleculares que pasan sobre el cuerpo sin órganos a entrar en los grandes conjuntos. Los grandes conjuntos responden a las leyes estadísticas. Simplemente, esta vez, ¿qué son esos fenómenos moleculares? Al nivel de la representación, son lo que podemos llamar, por comodidad, las figuras de expresión. Y he aquí que, a un primer nivel de esta articulación que se hace en el marco de la representación, las figuras de expresión son apresadas en los conjuntos que constituyen las unidades distintivas. Las unidades distintivas, en los lingüistas, en su teoría de la representación y sus relaciones con la palabra, en los lingüistas eso se llama fonemas, o más simplemente a eso se lo pueden llamar las letras, aun si no se trata de la misma cosa. Entonces el primer nivel de la representación que capta en los conjuntos estadísticos los fenómenos moleculares es: las figuras de expresión son aprisionadas en las unidades estadísticas, unidades todavía no significativas, sino distintivas, es decir, que entran en relaciones de distinción las unas con las otras y que se llaman fonemas. La doble articulación se encuentra porque lo que se llama fonema, unidades distintivas, se encuentran presos en su giro en unidades estadísticas de otro tipo, esta vez unidades significativas o significantes que se llaman morfemas. Allí, la doble articulación no corresponde a la dualidad significante-significado, está por entero en la base de la constitución del significante. El significante como tal implica la doble articulación, esta vez doble articulación de la representación y no del organismo. Hay allí todo un problema consistente en ver cuál es la relación entre la doble articulación orgánica y la doble articulación de la representación. He aquí entonces que las figuras de expresión como fenómenos moleculares están organizados en esos dos tipos de unidades estadísticas sucesivas que constituyen el significante, es decir, que son traducidas en fonemas y morfemas. Y es por esto que lo que me parece importante en un lingüista como Hemslev es la manera como va más allá del dominio de los morfemas y los fonemas para decirnos una pequeña cosa sobre las figuras de expresión en estado libre, captadas por debajo de lo que él llama las condiciones de identidad de los fonemas, y es quizá el único en haber alcanzado una especie de lingüística molecular, una microlingüística, y es muy importante y triste, pero se aviene muy bien con el hecho de que Hemslev haya sido como aplastado por las otras corrientes de la lingüística. Una vez que ustedes tienen esta doble articulación constitutiva del significante, en ese momento no hay mucha dificultad en engendrar el significado como correlato del significante. Entonces, la doble articulación se dirige sobre el engendramiento del significante y no sobre las relaciones significante-significado. Los significados será, a grandes rasgos, el conjunto de los íconos, noción de Peirce, que corresponden a los elementos significantes tal como son formados por la doble articulación, siendo los íconos las imágenes. Y del lado significado-ícono, igual que hace un momento el significante implicaba una doble articulación impuesta a las figuras de expresión, del lado del significado, los íconos suponen también una especie de sistema en el cual están aprisionados, esta vez no por las figuras de expresión, sino por las figuras de contenido, el aprisionamiento de las figuras de contenido en los íconos, en el significado y el tratamiento estadístico de las figuras de contenido de modo a formar íconos, es decir, el conjunto de las imágenes que corresponden a los elementos significantes y después la operación paralela a nivel de las figuras de expresión cogidas en la doble articulación
fonemas, morfemas. Todo eso se combina muy bien. Simplemente para terminar con ese nivel, con ese segundo estrato, si establezco la línea significante-significado, entonces, en un extremo la captura de las figuras de expresión, en el otro extremo la captura de las figuras de contenido, con los dos polos que yo citaba la última vez. Por ejemplo, para ser menos oscuro, lo que representa, si ustedes quieren, al nivel del colegio materno, la manera en que se aprende el dibujo de los niños, o bien cuando se aprende a escribir, o bien en el otro polo, el polo escuela maternal, lección de las cosas, en las formas del dibujo o en las formas del grafismo que se les impone, las figuras de expresión que son cogidas en una forma impuesta, y las unas van a funcionar como el significante y las otras como el significado. Es decir, el conjunto de las lecciones de las cosas es el significado que remite al conjunto de los grafismos. Es así como funciona en la escuela materna clásica. Entonces, en mi línea puedo decir que el conjunto de las figuras de expresión devueltas al significante, cogidas en la red del significante, y que yo represento como por un círculo alrededor del significante. Entonces el conjunto de las figuras de expresión están reducidas a una esclavitud, cogidas en esas unidades que les imponen ya no jugar libremente, no entrar en conexiones libres. De otro lado, puedo hacer el círculo del significado donde esta vez serán el conjunto de las figuras de contenido cogidas en el sistema de la lección de las cosas, sojuzgadas, impedidas igualmente de entrar en conexiones libres. Nosotros suponemos que esos dos círculos tienen una intersección, y esta intersección, que es la misma articulación significante-significado, la articulación forma grafía lección de las cosas, y es esta intersección de los dos círculos, el círculo del significante y el círculo del significado, lo que constituye lo que yo llamaría por comodidad lo real dominante. Mientras el primer estrato culminaba sobre un corte representación real, el segundo estrato desemboca sobre otra cosa, un corte interior a la representación con un nuevo fenómeno de doble articulación que culmina con una dualidad que no es ya la de la representación y lo real, sino que está aquella en la representación de lo real dominante, diferente de lo que se habría llamado un real escondido. Lo real escondido es lo que continúa trabajando sobre la red de significante y bajo la red del significado, a saber las libres conexiones entre figuras de expresión y figuras de contenido, tratadas de manera molecular, es decir, en tanto que no cogidas como sistemas de avasallamiento. Y después el tercer y último estrato derivan el uno del otro, pero no sería difícil hacer el camino inverso, demostrar que 3 ya está presupuesto por 2. Y aquí, en el punto de encuentro de la intersección, yo diría que puede ser definido el tercer estrato, a saber el estrato de subjetivación, al cual corresponde más precisamente el punto de subjetivación. El punto de subjetivación es muy curioso, pero no veo todavía en qué. Yo diría que no hay real dominante sin un punto de subjetivación, y ese punto no es del todo el punto donde surge el sujeto. Es el punto a partir del cual se organiza el ángulo de significancia y de apertura variable de ese ángulo. Siempre es a partir de un punto de subjetivación que se hace el corte de lo real dominante, y es siempre a partir de un punto que va a entrar en juego la máquina de significación, aún más, la máquina de organización. Siempre no hay. Y es en este sentido que este tercer estrato está presupuesto por los otros dos. No hay organización de un organismo, no hay significancia de las significaciones, no hay determinación de un real dominante sin un punto de subjetivación que le corresponda. No tanto que sea el punto de subjetivación el que hace lo real dominante, en rigor, lo mide, fija los límites variables.
¿Por qué variables? Porque evidentemente cada uno de nosotros tiene muchos puntos de subjetivación, pero el punto de subjetivación no es lo que va a fabricar lo real dominante, es lo que va como a compenetrarlo, para permitirnos encontrarlo, fijarnos a tal lugar en lo real dominante y mantenernos, y organizar casi toda nuestra comprensión y nuestra resignación a lo real dominante. A partir del punto de subjetivación, se tiene la impresión de que se comprende todo y que lo que pertenece a lo real dominante está ahí para la eternidad. Si tomo a cualquiera, sus puntos de subjetivación son muy numerosos y, finalmente, me pregunto, ¿eso ordena todo? Si el punto de subjetivación no es una función nueva, y es por eso que el tercer estrato deriva del segundo. Sí, no es una función nueva del significado mismo, es decir, de los íconos. La última vez yo decía, vemos cómo, una vez lo real dominante asignado por alguien, lo real dominante, por ejemplo, supongo, de un obrero, es el ángulo de significancia de un obrero resignado, es la fábrica, es el trabajo, la familia, y después dirá, siempre ha sido así, siempre hay patrones, máquinas por todas partes, todo eso. Eso se organizará en un real dominante. Lo real enmascarado es lo que está enmascarado por lo real dominante, a saber los tráficos del patronato, o bien la fuerza o la no fuerza de los grupos revolucionarios que se proponen hacer saltar lo real dominante. Pero el tipo que está cogido en lo real dominante, en el primer caso, se somete. Eso quiere decir que, de cierta manera, debe como compenetrarse con la impresión de comprender ese real dominante. Ahora bien, digo que el papel del punto de subjetivación no está del todo en él. El punto de subjetivación es lo que va a constituirlo como sujeto fijo en tal o cual lugar. Pero ese no es el punto de su subjetividad. El punto de subjetivación es el punto a partir del cual el ángulo de significancia de lo real dominante va a estrecharse y a variar de apertura, por ejemplo, cuando el tipo pasa de su trabajo a su familia. El punto de subjetivación supone, vamos, es el patrón quien lo dice. El patrón funciona como un ícono en un sentido muy especial, es decir, un punto de subjetivación a partir del cual se hace la descripción o la asignación de un real dominante. Y después él sale del trabajo, se encuentra con su mujer. Supongo que eso no es maravilloso. Le da su salario. Su mujer actúa como otro punto de subjetivación. Si él es fetichista, su mujer, como persona global, actúa como punto de subjetivación dibujando en lo real dominante otro real dominante. No es el mismo ángulo, eso se encabalga. Y después viene el momento del amor, y él es fetichista. Entonces ama el vestido de su mujer aún más que a su mujer. Vestido de mujer o zapato de mujer forman también un punto de subjetivación. Pasamos nuestro tiempo saltando de un punto de subjetivación a otro punto de subjetivación. Simplemente hay siempre un real escondido. Caso típico de un punto de vista de subjetivación. El jefe. El jefe ha dicho algo alabando a Hitler. Está lo real dominante del nazismo y después el gran ícono, el personaje del jefe que interviene como punto de subjetivación, a partir del cual cada nazi compenetra en propiedad lo real dominante que le impone tal lugar en la sociedad correspondiente. ¿A cuál de los tres estratos sirve esto? Me parece que es bajo esto que funcionan las formaciones sociales, a saber, los tres grandes órdenes sociales son: tú estarás organizado o solo serás un depravado. La segunda es: tú significarás y serás significado, interpretarás y serás interpretado, o serás un peligroso desviado. Y serás subjetivado, es decir, fijado,
tu lugar asignado, y solo te moverás si el punto de subjetivación te dice que te muevas. Si no, serás un peligroso nómada. Hay una realidad dominante del trabajo. Hay un real dominante del trabajo. Ese real dominante no tiene una apertura invariable. Hay un ángulo variable. Es lo que llamaríamos la movilidad de la mano de obra. La movilidad de la mano de obra se hace a partir de un punto de subjetivación propio de la formación capitalista y que es la movilidad del capital. Y a partir del siglo XIX, uno de los problemas esenciales para la economía política ha sido la movilidad comparada de la mano de obra. La movilidad de la fuerza de trabajo con relación a la movilidad del capital. ¿Cómo hacer para que no haya movilidad de la mano de obra que excediera la movilidad del capital o que fuera en otras direcciones? Eso serían los nómadas. ¿Y cómo hacer para que los obreros acepten ir a donde va la movilidad del capital, es decir, la inversión capitalista? Yo diría que, bajo este aspecto, el capital capta en su movilidad. Es la movilidad del punto de subjetivación del que depende la movilidad de un sujeto en lo real dominante. Al primer estrato corresponden las exclusiones del depravado, es decir, aquel que hace funcionar su organismo siguiendo un principio de energías inútiles, es decir, no productivas socialmente. Y ya, ese depravado es una cierta manera en que alguien ha hecho saltar el organismo o la organización del cuerpo para encontrar algo como un cuerpo sin órganos. El cuerpo sin órganos siendo esencialmente captador de energías llamadas inútiles. Al segundo estrato corresponde la exclusión del experimentador, siendo el experimentador precisamente aquel que traza un dominio de la no significancia. Y al tercer estrato corresponden las exclusiones del nómada. Nosotros debemos continuar repartiendo sobre el mismo plano todo ese sistema en parte ligado, y por eso me fascina el texto de Artaud para terminar con el juicio de Dios, donde solo describe el primer estrato, a saber cómo se le hace un organismo al cuerpo, cómo se fuerza al cuerpo a tomar la forma de un organismo. De ahí los gritos de Artaud: se ha robado mi cuerpo, es decir, donde tenía un cuerpo como cuerpo viviente, se me ha hecho un organismo. Ahora bien, de hecho, es ese triple sistema conjunto de los tres estratos el que forma el juicio de Dios, el sistema teológico. Y lo que tiene de profundamente ligado es la actividad de organización, la actividad de interpretación que corresponde al estrato de significación y la actividad de subjetivación. Y podemos encontrarlo a todos los niveles, es decir, todos los regímenes de organización implican eso. Una vez más, tú serás organizado y organizarás, serás interpretado e interpretarás, serás subjetivado y solo te moverás cuando se te diga. Eso lo encontramos en todas partes, y podemos llamarlos igualmente sistemas de juicio de Dios o sistema despótico, al conjunto de esos tres estratos, o sistema imperial. Simplemente difieren las formas. En cada sistema, y una vez más, por el momento, se trata de poner todo sobre el plano. El fascismo, el problema sería: ¿cuál es el tipo de organización? Comprendida la organización de los cuerpos propiamente fascistas, ¿cuál es la máquina de interpretación propiamente fascista y cuáles son los puntos de subjetivación del fascismo? Y para toda formación imperial habría que buscarlos. El aparato conyugal es lo mismo. Debemos considerarlo de la misma manera. La relación conyugal implica una especie de organización de los cuerpos que tienen toda una jurisdicción, a saber, la pertenencia del cuerpo entre esposos, un cierto principio de energía útil, a saber, el deseo relacionado con la carencia, un ángulo de significancia que constituye la máquina de interpretación propiamente conyugal con su real dominante. Ah, mi cocina, ah, mis niños, es lo real dominante, y el punto de subjetivación que frecuentemente es muy variable,
El punto de subjetivación puede ser el marido como jefe. Mi marido es lo que él quiere. Voy a hacerle la comida que le guste esta tarde. Entonces, allí hay un punto de subjetivación a partir del cual se recorta lo real dominante, o bien es el chiquillo que tiene el papel de pequeño jefe, o bien la aspiradora. Los puntos de subjetivación tenemos al infinito, forman pequeñas constelaciones. Sería necesario hacer encuestas sobre los menajes. Tomaríamos muchos menajes y fijaríamos sus estratos. La organización del cuerpo de los esposos sobre el cuerpo colectivo o no organización. Después el estrato de significancia y después el estrato de subjetivación y las variaciones de sus puntos de subjetivación. Podría analizarse en esos términos la máquina imperial o la máquina analítica. Desde que hay formación despótica, encontramos siempre los tres estratos que impiden la formación de un campo de inmanencia de deseo. Es por eso que a ese nivel de análisis yo puedo considerar todo formalmente, estructuralmente, como si todo valiese, sea la máquina despótica nazi, sea la máquina conyugal, sea la máquina psicoanalítica. Por el momento, poco importan las diferencias. En el caso de la máquina psicoanalítica, se puede plantear el análisis primeramente de ¿qué juega el papel de cuerpos sin órganos? Siempre hay muchos cuerpos sin órganos encajados unos en otros, nunca hay solo uno. Lo que juega el papel de cuerpos sin órganos es primero el gabinete del analista. Enseguida, el analista, en cuanto no escucha ni habla, está hecho para funcionar como cuerpo sin órganos. Pero el cuerpo sin órganos que forzosamente trampea puesto que solo funciona como cuerpo sin órganos para impedir el funcionamiento del cuerpo sin órganos, es decir, para trazar sobre el cuerpo sin órganos los estratos que van a hacer entrar los fenómenos del cuerpo sin órganos en las unidades disciplinarias de la organización de la significancia y la subjetivación. Entonces, primera pregunta, ¿qué es lo análogo de un cuerpo sin órganos en el psicoanálisis? Segunda pregunta, ¿cómo se hace en el psicoanálisis o cómo se hace en la conyugalidad o cómo se hace en el fascismo la organización de los estratos? También hay una organización fundamental, una organización de los cuerpos en el psicoanálisis que se hace, pero habría que ver por qué es muy variable. Habría que interrogar todo el dominio psicosomático, o bien variaría con los géneros de enfermedad. Por ejemplo, en el caso de la histeria, es evidente que hay una organización corporal muy precisa, y después hay, y esto es esencial, pues según la formación de estratos diferentes, es tal o cual estrato el que tendrá el privilegio sobre los otros. En la máquina psicoanalítica, el estrato que devora casi todo, en el límite, es el estrato de significación, sus normas de significancia. Sea lo que se haga, eso quiere decir algo. Señalemos que eso corresponde más a la relación conyugal. En la relación conyugal tienen esta máquina de interpretación. ¿Qué es lo que ha hecho? Esta máquina donde todo quiere decir algo. Hombre, ¿no le ha gustado la sopa hoy? ¿Qué es lo que pasa? Se excluye todo derecho a la asignificancia. Todo tiene significación y nada asignificante puede hacerse. Es la máquina de interpretación. Y después están los puntos de subjetivación. Tenemos el punto de subjetivación del tipo infancia. Será a partir de la infancia que lo real dominante estará determinado tal como era trazado a través del gabinete del analista. Y eso explica mejor por qué es verdaderamente una D. ¿Cómo deviene el análisis una D? Literalmente su real dominante. Porque, finalmente, emplean todo su tiempo organizando una sesión a otra,
en función de la próxima sesión. ¿Qué va a pasar la próxima vez? ¿Qué pasó en la última sesión? Realmente es como toda máquina despótica, el trazado de un real dominante en el que se está subjetivado. Entonces la infancia ha sido durante mucho tiempo el punto de subjetivación psicoanalítico, y ahora, con tipos como Leclerc, necesitan aún más de la infancia, encuentran un punto de subjetivación todavía más artificial, más perverso, ya no la escena de infancia, sino la escena analítica en el gabinete encerrado del analista. Es un desplazamiento del punto de subjetivación psicoanalítico que es muy importante. El psicoanalista ya no vale como representante del padre o de la madre, vale por sí mismo como maestro de una axiomática o de una contabilidad del deseo. La verdad del deseo no remite a una realidad de la infancia, remite a lo que pasa en el gabinete. Entonces, a propósito de todo el sistema, se puede hacer este análisis para mostrar cómo un cuerpo sin órganos está ahí como campo de inmanencia del deseo y al mismo tiempo está completamente impedido de funcionar por la organización de los estratos, por la organización del volumen del organismo, del ángulo de significancia y de los puntos de subjetivación. Ese es el primer punto que yo quisiera retomar. Eso nos da al menos un conjunto de conceptos que implican una conclusión evidente. En nuestra empresa de búsqueda del cuerpo sin órganos, de una cierta manera, puedo decir que está siempre, sea que lo haga o no, está siempre ahí. Simplemente, si usted no se preocupa por tomarlo en las manos y hacerlo usted mismo, usted lo hace según los estratos que le impiden funcionar. En ese momento, usted está preso en el sistema de la organización, de la significancia y de la subjetivación. De todas maneras, está ahí. Entonces, ¿qué hacer? Hacerse un cuerpo sin órganos. ¿Qué quiere decir, puesto que de todas maneras hay uno? Quiere decir algo muy simple. Hacerse uno que sea desestratificado. Hacerse uno que funcione. Y hacerse uno que funcione, ¿qué quiere decir? Quiere decir evidentemente hacerse uno que haya roto su triple vendaje, su triple lazo, sus tres estratos, es decir, hacerse uno que de cierta manera haya roto con la organización del organismo, que de otra manera haya roto con el ángulo de significancia y que de otra manera sea desubjetivado. Un cuerpo que sea discretamente. Me explicaré ahora sobre discretamente. El más discretamente, el más depravado o el más desorganizado, asignificante y desubjetivado. Todo eso remite evidentemente a lo que pasa sobre el cuerpo sin órganos y esta vez no lo defino más que negativamente. Son tareas muy prácticas. Matar en usted la interpretación. La máquina de interpretación es el manejo del ángulo de significancia. Cuando digo que es necesario ser prudente, eso quiere decir que el peligro constante, en el límite dramatizo un poco, es la muerte. Por eso que los psicoanalistas, por ejemplo, no salen del instinto de muerte. En su incapacidad por comprender que el cuerpo sin órganos es la vida del deseo en estado bruto, en estado puro, es el deseo en su plano de consistencia, en su campo de inmanencia, a fuerza de haber identificado la vida con esta pseudovida artificial de la organización, de la significación y de la subjetivación, frente a toda tentativa por hacer saltar esos tres estratos, ellos dirán, es la pulsión de muerte. Y en efecto, puede serlo. Al azar tomo ejemplos. El cuerpo en estado de. Es evidente que, de cierta manera,
es un cuerpo que se encuentra como cuerpo sin órganos, es decir que, de una u otra manera, pero según los tipos de sustancias D, no será de la misma manera lo que hace saltar los estratos de organización. El masoquista es la perversión clave, porque una perversión como el fetichismo me parece que se inscribe por completo en el dominio de los estratos. Hay algo malicioso en el fetichismo, es que hay una tal movilidad del punto de subjetivación o una tal irrisión en la que el punto de subjetivación está captado como objeto parcial. El fetichismo utiliza el punto de subjetivación de una manera completamente maliciosa, de modo que su manera de utilizarlo remite a una manera de suprimirlo, pero pasa por el punto de subjetivación. Pero tomemos como ejemplo el cuerpo en estado de o el cuerpo maso, son maneras de hacer saltar, pero, como tú dices, por un tiempo y artificialmente, la organización del organismo para encontrar un cuerpo sin órganos. La segunda tentativa completamente complementaria es no hacer saltar el organismo por un tiempo y artificialmente, sino matar en sí y si es posible en los otros la máquina de interpretación. Y eso es la experimentación. Matar la máquina de interpretación si no usted está frito, cogido en un régimen despótico del signo o del signo remitiendo eternamente a un signo y donde usted no puede terminar con nada. El psicoanálisis es solo la más perfecta de las máquinas de interpretación en el sistema capitalista. Pero hay otras y más conocidas. Las religiones lo son. Por ejemplo, en otras formaciones sociales, las religiones son grandes máquinas de significancia o de interpretación, y hay un uso religioso de la sustancia de. Es necesario decir que nunca se es salvado por nada. Hay igualmente dos peligros. Por eso digo que es necesaria paciencia y prudencia. Después de todo, y una vez más, según el principio de la experimentación, nunca nadie sabe de entrada lo que le conviene. Se necesita un largo tiempo para saberlo. Entonces, bien, un tipo puede lanzarse en las sustancias D y después eso ya no será su asunto, pero él cree que lo es. Un tipo puede lanzarse en las sustancias D que lo lleve a hundirse completamente. Eso es la muerte. Es la pulsión de muerte, como dicen los psicoanalistas. Llegar a no interpretar más, llegar a eso que es tan emocionante, por ejemplo, la máquina de interpretación en la relación conyugal. Ella es constantemente alimentada en la relación amorosa porque, cuando digo relación conyugal, no es una relación de marido y mujer. No basta no estar casado para no tener relaciones conyugales. Las comunidades libres están llenas de relaciones conyugales. Empleo relaciones conyugales exactamente como sinónimo de la relación de interpretación o de la relación de significancia, en donde cada uno se pregunta del otro. ¿Ha dicho esto? ¿Qué es lo que yo pienso que él piensa que yo pienso? Etcétera. En fin, lo que Lane llamará muy bien los nudos. Desde que hay un nudo, hay un ángulo de significancia, algo por interpretar. Está de mal humor, tiene ese pliegue en la boca. ¿Por qué estás de mal humor? No, yo no estoy de mal humor. Una vez más, el colmo de la interpretación es cuando el psicoanalista no dice una palabra. Es la cima de la interpretación. El tipo se va diciendo, qué buena sesión la de hoy. Uno se explica que haya sujetos en análisis que han vivido 1 mes, 6 meses, 2 años, sin que el analista diga una palabra, y es evidente porque la síntesis de significación está vacía. No hay necesidad de añadir algo a eso de lo que él ha hecho la síntesis. Es una síntesis vacía, una síntesis formal donde el signo, en lugar de estar acoplado con la cosa y trabajar una cosa, el signo remite al signo. No necesita decir lo que sea,
En el límite, en la relación conyugal, todo puede hacerse por miradas,